Buenos días, Latinoamérica y personas que se conectan de otras partes del mundo. Agradecemos su participación el día de hoy y el que formen parte de la comunidad hispanoparlante de científicos e investigadores de CELLINK, que, como saben, es la empresa de biotecnología y bioimpresión 3D de más rápido crecimiento a nivel mundial, contando con instrumentos y soluciones que van desde el área genómica hasta la ingeniería de tejidos. Envío un cordial saludo a Diana, coordinadora de mercadotecnia de CELLINK, quien se encuentra de manera virtual en los controles de esta sesión web y que físicamente está en el corporativo de CELLINK en Boston. Gracias a ella y a su equipo de trabajo podemos tener espacios de difusión de la ciencia y la tecnología como este. Por mi parte, les saludo con gusto. Yo soy Alfie y me encuentro nuevamente desde el espacio de oficina en casa, esperando que todas y todos ustedes se encuentren muy bien. Para iniciar esta sesión web, me gustaría saber de dónde se conectan ustedes. Por favor, escríbanme a través de la sección de preguntas o questions, indicando la ciudad o país en el que se encuentran. Me dará mucho gusto leerles y mandar saludos a toda nuestra audiencia. Así que adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ya por aquí les estoy leyendo. Nos escribe, bueno, nos escriben y se conecta gente desde México. Justamente el presentador de hoy es de la ciudad de Monterrey, en México. Así que un caluroso saludo. Por aquí veo ciudades como Durango, México, Guadalajara, Monterrey, por supuesto, que es en donde se encuentra nuestro presentador del día de hoy. Igualmente, saludos para Chile. Veo que también hay gente conectada aquí en Chile. Colombia, Argentina. Muchas gracias por participar. Veo igualmente, leo por aquí saludos desde Puerto Rico. Igualmente, saludos hasta Puerto Rico, toda la comunidad puertorriqueña que está experimentando, investigando acerca de temas de bioimpresión 3D. Igualmente les mandamos un cordial saludo. Tenemos gente también por aquí de Perú. Y pues bueno, prácticamente saludos a todas y todos ustedes. Nos da muchísimo gusto el que puedan conectarse el día de hoy. Así que, sin más preámbulo, permítanme presentar la sesión formalmente. Esta sesión se intitula Bioimpresión 3D, desarrollo de tintas y biotintas noveles y costo eficientes, que será impartida por el Dr. Mario Álvarez. El Dr. Mario Álvarez es profesor insignia Rómulo Garza del Tecnológico de Monterrey, profesor titular en el Departamento de Bioingeniería, profesor investigador en el Centro de Biotecnología FEMSA del TEC de Monterrey, miembro permanente de la Academia Mexicana de las Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 desde el año 2013. Ha sido profesor visitante en el Microsystems Technology Laboratory del MIT y en la División de Ingeniería en Medicina del Hospital BWH de la Escuela de Medicina de Harvard. El Dr. Álvarez ha publicado más de 100 artículos en revistas internacionales. Sus trabajos han sido citados más de 5,000 ocasiones. Le han sido otorgados 2 patentes internacionales y 12 patentes mexicanas. Y ha dictado ponencias invitadas en instituciones como Harvard, MIT, Purdue, Rutgers, Universidad Federico II, Texas A&M y St. Jude's Children's Hospital y la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Tecnológico de Monterrey, el Dr. Álvarez ha sido profesor de planta por 26 años, director fundador del Centro de Biotecnología FEMSA, director fundador de los programas de doctorado en Ingeniería y en Biotecnología del Tecnológico de Monterrey. Igualmente es miembro del comité editorial de las revistas Materials Microphysiological Systems e International Journal of Bioprinting. Es miembro del comité científico asesor de la empresa DeLee Corp y ha sido miembro fundador de 2 empresas de base tecnológica. El Dr. Álvarez trabaja en el desarrollo de micro y nanotecnologías con aplicación en áreas biológicas, médicas, sistemas diagnósticos para enfermedades infecciosas, sistemas órgano en chip y en el área de bioimpresión de tejidos e ingeniería tisular con la doctora Grisel Trujillo de Santiago. Dirige el Laboratorio Álvarez Trujillo y el Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica del Tecnológico de Monterrey. El profesor Álvarez tiene experiencia postdoctoral industrial en el Instituto de Tecnología Farmacéutica de Bristol Myers Squibb Company en Estados Unidos, experiencia postdoctoral académica en laboratorios de Harvard y MIT, ostenta un doctorado en Ingeniería Química y Bioquímica de la Universidad de Rutgers, una maestría en Ciencia y en Ingeniería Química y Bioquímica de la Universidad Rutgers y una maestría en Ingeniería Química y una licenciatura en Ingeniería Bioquímica por parte del Tecnológico de Monterrey.
Muchísimas gracias, doctor, por tu participación en esta sesión. Antes de comenzar, quiero recordarles cómo interactuar con nosotros durante la sesión. Observamos en la siguiente diapositiva el panel de control de GoToWebinar para que ubiquen algunas de las herramientas con las que cuenta la plataforma, siendo la sesión de preguntas o questions la indicada para que comenten sus dudas en cualquier momento de la presentación. Seleccionaremos algunas de ellas para que el doctor Mario nos ayude a responderlas al final de la sesión y aquellas que no tengan respuesta, pues bueno, buscaremos responderlas a través de un correo electrónico de vuelta en próximos días. Finalmente, el doctor Mario podrá solicitar de su participación para que atiendan en algunas encuestas virtuales, las cuales podrán responder seleccionando la respuesta que consideren adecuada directamente en su pantalla. Entonces, sin más preámbulo, por favor, doctor, adelante con la sesión. Muchas gracias, Alfie y Diana. Muchas gracias a CELINC. Es la segunda ocasión que participo en esta serie de seminarios y siempre muy honrado de estar con ustedes, de compartir lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio. Nosotros nos autodenominamos el Álvarez Trujillo Lab. Somos dos los profesores que coordinamos este grupo de investigación. Mi esposa, la doctora Grisel Trujillo de Santiago, ella participó en un seminario de CELINC también hace una semana, un par de semanas, y seguro la conocen bien algunos de ustedes, y pues su servidor, Mario Álvarez. Hoy les quiero hablar de este tema, que es uno de los temas que nos atañen directamente en el grupo de investigación, ingeniería de tintas. Voy a avanzar aquí. Alfie, no sé si quieras comentar sobre el manejo de los controles aquí. Claro, doctor. Básicamente, recordando el uso del panel de control de GoToMeeting, tenemos la parte de las preguntas y respuestas. Recordarles que por favor pueden interactuar con el doctor mediante esta caja y en el momento en el que haya alguna encuesta, solamente les pediremos que la respondan directamente en su pantalla. Así que muchas gracias, doctor, y esperamos su participación. Gracias, Alfie, muchas gracias. Bueno, y yo quisiera arrancar conociéndolos un poco. Creo que me ayuda mucho saber cuál es la composición de la audiencia. Entonces, esta es la primera encuesta que quiero hacer con ustedes. Simplemente les pediría que encontraran en esos 5 descriptivos aquel que mejor les acomode y que me hicieran el favor de contestar la encuesta que aparece ya ahí en sus pantallas. Tomaremos unos... Perfecto, doctor. La encuesta está abierta y daremos unos segundos para que, por favor, todas y todos puedan ayudarnos contestando directamente en sus pantallas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ya estamos llegando prácticamente a la mayoría de votos. Un par de segundos más y procedo a cerrar la encuesta y a publicar los resultados. Ahí me faltó estudiante de licenciatura o ingeniería de pregrado. No sé por qué lo omití, me disculpo. Bueno, tenemos una gran población de estudiantes, 60%. También una población importante de investigadores trabajando en universidad y una fracción importante de inversionistas, emprendedores e investigadores en empresas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues una diversidad importante en esta sesión. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, pues el tema de hoy, se los anticipaba, es ingeniería de biotintas. Y quiero platicarles en forma muy particular de algunas líneas de investigación que estamos llevando a cabo en nuestro laboratorio, el Álvarez Trujillo Lab. Aquí el logo de nuestro laboratorio. Voy a empezar por esto. Es una definición muy general de 2
temas de los que vamos a hablar hoy. Por un lado, bioimpresión y por el otro lado, biotintas. Entonces, en rojo, este es un párrafo que tomé directamente, literalmente, de un trabajo que acabamos de publicar, una revisión donde hacemos un recuento de los últimos 20 años de historia en el área de biotintas. Entonces, aquí abajo les puse la cita por si están interesados en leer esta publicación. Es bien, bien reciente. Literalmente acabamos de publicar esto hace 2, 3 semanas. Sara Pedrosa González es una estudiante de doctorado nuestra, muy, muy talentosa, que hizo junto con nosotros esta recopilación de los últimos 20 años de historia en biotintas. Y voy a estar platicando un poquito de lo que encontramos en esa revisión. Y esta es una definición nuestra de bioimpresión y de biotintas. Llamo su atención al párrafo, a la sección escrita en rojo. La bioimpresión 3D, como seguramente todos ustedes saben, es una técnica de fabricación, más específicamente de biofabricación. Y la clave aquí es que queremos hacer living constructs, queremos hacer constructos vivos, con células vivas. Y entonces, y esto nos trae directamente a tema, una biotinta pues está compuesta, tiene dentro de sus componentes células vivas y también tiene otras cosas. Tiene típicamente un polímero, una red polimérica rica en agua, muy frecuentemente un hidrogel, y tiene también otros aditivos funcionales. Esto es muy importante, aditivos que imparten una funcionalidad. Estas pueden ser moléculas, pueden ser partículas. Y cierro con esto todavía marcado en negro. Estos aditivos están asociados con una función específica para una aplicación específica. Entonces, el concepto de diseñar tu tinta, de hacer ingeniería de tu tinta, es con lo que quiero rematar la lectura de esta frase. Y bueno, añadir que entonces una biotinta se convierte, deja de ser solamente tinta de impresión 3D y se convierte en biotinta cuando tiene células embebidas en ella. Entonces eso es algo que quisiera resaltar insistentemente. Ahora, ustedes saben que hay distintos tipos de bioimpresión. Voy a mencionar aquí los más importantes de manera gráfica: la bioimpresión extrusiva, la bioimpresión por goteo y la bioimpresión asistida por láser. En este estudio bibliográfico que hicimos de los últimos 20 años de historia de biotintas y bioimpresión, encontramos que realmente el 76% de lo que hay publicado en el área cae en el ámbito de la impresión por extrusión. 76%. Claro, hay muchas publicaciones, el otro 24-25% relacionado con otros tipos de impresión. Pero sin duda, bioimpresión extrusiva domina en términos de aplicaciones y papers publicados. Y voy a hablar enfáticamente de bioimpresión extrusiva. Este es otro gráfico que aparece en esa publicación. Yo los invito a que posteriormente lo vean con más detalle. Pero el mensaje aquí de esta gráfica muy bonita que ensamblaron la doctora Grisel y la maestra Sara, es que si revisamos otra vez la literatura publicada en estos últimos 20 años, vamos a encontrar que el material dominante para hacer tintas, ingeniería de biotintas, tintas para impresión, es el alginato. Muy de cerca, el material que conocemos como gelatina metacriloil o gelatina metacrilada, muchos la refieren así, más comúnmente conocida con su abreviatura en español GELMA, en inglés GELMA, y después le siguen gelatina y colágeno. Estos tres, GELMA, gelatina y colágeno, todos son derivados de colágeno. El colágeno como tal, la gelatina, que es colágeno hidrolizado, y luego el GELMA pues es colágeno hidrolizado, gelatina, luego tratada
con anhídrido metacrílico para introducir en las cadenas de gelatina grupos metacriloil y poder reticular esta gelatina en presencia de un fotoiniciador con luz ultravioleta. Y quiero llamar su atención también a la columna B. En la parte B de nuestra gráfica tenemos aditivos típicos que se utilizan en bioimpresión. Otra vez, esto es un sumario de lo que ha pasado en los últimos 20 años y precisamente van a encontrar ahí que el químico, la sustancia química que utilizamos para reticular alginato, intuíamos ya probablemente, es el químico más utilizado en bioimpresión, el cloruro de calcio. El agente químico, bueno, el medio que utilizamos para los elementos que utilizamos para reticular yelma, pues aparecen como segundo aditivo más importante. IrgaCure es el nombre comercial de la molécula y desde luego complementamos la adición de IrgaCure con luz ultravioleta para reticular el yelma. Entonces, en un golpe de vista, estos son las tintas, los materiales para hacer tintas más socorridos en los últimos 20 años. Aparecen ahí cosas interesantes. Seda aparece como un material que se ha utilizado con relativa... Pero repito, el alginato domina y luego todos los materiales derivados de colágeno. Colágeno mismo, gelatina y hielo. Creo que esta información es bastante ilustrativa de lo que ha pasado en estos últimos 20 años y complementamos con esto. En términos de aplicaciones, el uso de las tintas está muy cargado a la caracterización, la experimentación genérica en desarrollo de tintas o de sistemas de bioimpresión. Eso ocupa el 32% de los papers publicados. Y luego después hay un énfasis interesante, ya hablando de tejidos, en la ingeniería de cartílago, en la ingeniería de hueso y en la ingeniería de músculo. Esos son los tejidos, digamos, que dominan en términos de nichos de aplicación el ámbito de la bioimpresión. Voy a continuar nuestra discusión con esta animación. En esta animación, lo que pretendo ilustrar es que cuando nosotros imprimimos, hay una interacción entre las características de la tinta, aquí en esta animación ilustrada por este líquido rojo, y la forma en cómo operamos nuestra bioimpresora. Por ejemplo, esa primera línea roja nos salió muy bonita, bastante fina. Probablemente escogimos bien los parámetros de operación. Me refiero a cosas como la presión, la velocidad. Pero la segunda línea salió interrumpida. Probablemente ahí movimos muy rápido el cabezal o dispensamos la tinta de una forma muy rápida, con un flujo volumétrico alto. Si nos vamos al otro extremo, nosotros podemos dispensar la tinta de una forma lenta y entonces la línea va a ser más gruesa, o mucho más lenta y entonces la línea la hacemos más gruesa. Entonces, aquí la historia es no solamente las propiedades de la tinta son importantes, son relevantes, y no solamente estas dictan la calidad de nuestro constructo, pero también la forma en cómo nosotros operamos nuestro equipo de impresión. Esos dos factores juegan para darnos una calidad de impresión final. Y ahora quiero pasar directamente a aplicaciones. Después de esta introducción muy breve en el ámbito de la bioimpresión, quiero platicarles de cosas que estamos haciendo en el laboratorio. Por ejemplo, lo primero que quiero, la primera línea que quiero mencionar aquí es la de desarrollo de tintas, donde añadimos tejido real de animal, y bueno, pues quiero platicarles cómo caracterizamos estas tintas y qué estamos haciendo con estas tintas. Un caso particular es este.
estamos trabajando con tintas donde usamos, nosotros decimos, tejido mínimamente procesado de fetos que obtenemos de abortos espontáneos de animalitos. Aquí en Nuevo León es muy frecuente el consumo de la cabra y el cabrito, bueno, particularmente de los cabritos. Entonces, de cabras que han sufrido abortos espontáneos, obtuvimos algo de tejido de cabrito, de feto de cabrito, y ese tejido, y esto es muy importante en lo que estamos haciendo, lo procesamos mínimamente. Entonces, obtenemos tejido mínimamente procesado. Ahorita voy a explicar qué significa eso para nosotros de mínimamente procesado. Y con eso hacemos aditivos para tintas basadas en yelma. El caballero que está aquí en esta fotografía es el maestro Jorge Tavares. Él es, orgullosamente puedo decir que egresado de nuestro grupo de investigación. Él está haciendo un doctorado ahorita en una universidad californiana. Y bueno, pues gran parte de los resultados que voy a mencionar aquí fueron coordinados por él. Y fue el principal experimentalista de este trabajo. A ver, miren, aquí les presento la idea. Imaginen ustedes que tenemos tejido mínimamente procesado de la cabrita y del cabrito, y luego tenemos yelma, este hidrogel. Y combinamos estos dos materiales. Entonces, combinamos los materiales y a nivel más micro lo que vamos a ver es una red de yelma y luego algunas cues químicas y mecánicas por la adición de este tejido de cabrito. Ahora, la cantidad de tejido que estamos añadiendo es bien pequeñita. Aquí les presento las condiciones. Realmente estamos añadiendo entre 1 y entre 0.5 y 2% de tejido de cabrito en una mezcla donde el resto es yelma. Y ustedes saben que el yelma pues realmente es 5% la gelatina metacrilada y el resto es agua. Entonces, gran parte de estos constructos, como de cualquier hidrogel, pues es agua. Las células con las que estamos trabajando aquí son mioblastos. Estos mioblastos son comerciales de la línea C12, C2C12, y estamos adicionando estas tintas para hacer las biotintas con una cantidad de 1 por 10 a la 6 células C12 por mililitro. Así constituimos nuestras tintas. ¿Cuál es la idea? Pues que durante el proceso de cultivo de células en estas tintas, estas células reconozcan los cues químicos y físicos y se elonguen apropiadamente. Entonces, explicando un poquito qué queremos decir por esto de tejido mínimamente procesado, quiero hacer este contraste con otra técnica que se utiliza mucho, que es la de obtención de tejido descelularizado. Entonces, en A tienen ustedes una ilustración del protocolo que nosotros seguimos para obtener tejido mínimamente procesado, y en B, la técnica clásica de descelularización. Así, bien rápidamente, lo que quiero decir es que nuestra técnica es mucho más simple y rápida, porque lo único que hacemos es pesar el tejido, limpiarlo y liofilizarlo. Eso es todo lo que hacemos. Después desintegramos para tener partículas muy pequeñas. Y bueno, pues una parte importante del trabajo de preparación de este material es el cribado para quedarnos con material muy fino. Pero ven ustedes la serie de pasos que se requieren en el proceso de descelularización, que típicamente es asistido por dos componentes, o enzimas o detergentes. Ustedes usan una, la otra, o la combinación de enzimas y detergentes para quitar las células, por eso descelularización del tejido. Entonces es un tejido, es un método mucho más agresivo, la descelularización. Nuestro método es mucho más benigno con el tejido. Y lo que pretendemos aquí es rescatar muchas de las cues que nos interesan. Y aquí hay una serie de caracterizaciones, resultados de las caracterizaciones que hizo Jorge en términos de aminoglicanos, en términos de contenido de ADN,
en términos de concentración de proteína. En términos de concentración de proteína no hay mucha diferencia entre nuestro tejido y el tejido descelularizado. Sí lo hay en términos de concentración de ADN. Nosotros retenemos ADN, retenemos una cantidad importante de ADN con respecto a lo que se retiene en tejido descelularizado. Y eso es importante. En términos de GAGs, nosotros retenemos una gran cantidad de estos glicanos durante el proceso de descelularización. Y esto puede ser importante porque son cues que no perdemos y que mantenemos ahí, entonces, para que las células vean estos chemical y mechanical cues. Hablando de microarquitectura, así se ve el tejido muscular fetal y luego, si ustedes descelularizan, esto es lo que verían y esto es lo que ven en nuestro tejido mínimamente procesado. Entonces, mucho menos alteración al tejido original en lo que estamos haciendo. Hicimos análisis reológico. En esto de la ingeniería de tintas, hacer reología es pan nuestro de cada día. Entonces, aquí tienen algunos estudios reológicos hechos con un reómetro de plato, un reómetro bien típico para este tipo de estudios. Jorge hizo una serie de estudios reológicos. Aquí a su mano derecha van a ver un pequeño video de una impresión hecha con estas tintas y con la impresora BioX. Y ven ustedes aquí en estos paneles nuestros análisis. Hicimos una caracterización de cómo la viscosidad de estas tintas con distintas concentraciones de tejido mínimamente procesado, estas siglas en decir tejido fetal muscular, es así como lo estamos codificando en estas gráficas, y entonces cuando ponemos 0.5%, 1% o 2% de este tejido, sí vemos una modificación muy ligera del comportamiento viscoso de estas tintas con respecto al shear rate. Esto lo pueden traducir ustedes ya en la bioimpresora como la velocidad de impresión, el ritmo al cual ustedes están imprimiendo. También hicimos estudios de caracterización de estas tintas a distintas temperaturas, y esto nos permite saber en qué rango de temperatura nuestra tinta se comporta con la viscosidad apropiada para poderla dispensar, aludiendo a aquella animación donde hablábamos de que las propiedades de la tinta hacen un interplay, se relacionan con las propiedades de la máquina o la forma en cómo operamos nuestra bioimpresora. Entonces, es conveniente caracterizar la viscosidad y cómo esta varía a distintas velocidades, pero también a distintas viscosidades. Y finalmente, nosotros también normalmente hacemos un análisis de módulos. Luego les voy a platicar para qué es útil este análisis de módulos, el módulo de almacenamiento y el módulo de pérdida, y cómo esto varía con respecto al shear o a la temperatura. Bueno, entonces el mensaje aquí importante es que la temperatura, las propiedades reológicas en estas tintas y en cualquier tinta deben evaluarse. Eso es muy útil si ustedes se van a dedicar a hacer ingeniería de tintas, diseño de tintas. La recomendación aquí directamente es: hay que comprar un buen reómetro y hay que dedicarle un buen de tiempo al análisis reológico de sus tintas. Y luego, desde luego, vienen los ensayos de impresión. Y decíamos antes que es importante caracterizar la tinta, pero es importante también entender esa relación entre la viscosidad de la tinta, por ejemplo, y los parámetros que puedes controlar en el aparato. Entre estos está, pues, la presión. Y otro parámetro muy importante que podemos controlar con una bioimpresora, por ejemplo, con las impresoras de C-Link, pues es la velocidad de impresión. Entonces aquí les mostramos cómo a distintas velocidades de impresión, 5 y 10, estos son velocidades de la cabeza, velocidades lineales de la cabeza de impresión, 5 o 10 milímetros por segundo, y a distintas presiones, digamos 40 y 50 kilopascales, inducidas en la cabeza de impresión, tenemos
con yelma o con yelma adicionado con 0.5, con 1 o con 2% de tejido, distintos patrones de estos constructos circulares que estamos imprimiendo para propósitos demostrativos. Y con este tipo de análisis ustedes pueden determinar dónde les conviene imprimir. Por ejemplo, yo diría aquí que con esta tinta, pues las condiciones ideales de impresión son de 40 kilopascales y pues deberíamos de imprimir a una velocidad relativamente alta, 10 milímetros por segundo. Nos alcanza para eso, obtenemos buena definición en nuestro constructo, aún mejor definición con esta tinta, utilizando estas condiciones que antes describí. Pero vean lo poderoso que es esto, porque esto les dice a ustedes, otra vez, esa relación entre propiedades de la tinta y parámetros de impresión. Y con eso ustedes pueden tomar sus decisiones de cómo imprimir. Y luego hay que buscar la forma de caracterizar. Entonces, por ejemplo, aquí les mostramos una caracterización que nosotros típicamente hacemos. Por ejemplo, en este ejercicio en donde imprimimos estos círculos, pues una cosa que podemos medir es con respecto a distintos ángulos. Ustedes, por análisis de imágenes, en distintas zonas de este constructo circular, pueden medir el thickness, la anchura del constructo, de su círculo, y pueden ver qué tanto varía ese ancho del constructo en distintas zonas de la circunferencia. Y nuevamente pueden caracterizar eso a distintas velocidades. El primer número que ven aquí es la velocidad y el segundo número es la presión. Entonces, a distintas velocidades y presiones y con distintas tintas, la roja es solo yelma, las azules son yelma adicionadas con distintos grados de este tejido de cabrito mínimamente procesado. Y ustedes pueden ver aquí otra vez tomar decisiones, ver dónde tienen qué grosor. Esto se asocia desde luego con la fidelidad y con la resolución. Pero pueden también, muy importante, observar dónde tienen más o menos variabilidad. En términos generales, cuando imprimimos, queremos que nuestros constructos sean lo más homogéneos posibles. Entonces nos interesa que esas barritas de dispersión no sean tan importantes. Y luego aquí tenemos un acercamiento a la microescala y también queremos mostrarles cómo lucen estos constructos a la macroescala. Miren, por ejemplo, aquí estos son constructos bajo una cierta estrategia de fabricación. Aquí lo que estamos haciendo es poniendo el yelma sobre una placa, sobre una placa de un pocillo de well plate para cultivo, y estamos, después de cierto tiempo, creo recordar que estos son 14 días, pues estamos viendo cómo se ven las células. Esto es pues crecimiento 2D, es el control, digamos. Aquí les mostramos también cómo se ve el constructo, pues bastante poco integrado. Ah, no, perdónenme, esto no es cultivo 2D, esto sí es bioimpresión, pero con yelma, solamente con yelma. Entonces, el yelma después de 2 semanas se desintegra, no logramos un constructo coherente, gana la desintegración del constructo con respecto a la consolidación del tejido, y entonces a las 2 semanas tenemos algo que parece un cultivo 2D. Hay células ahí, ustedes las pueden ver, se están organizando en un tejido, pero no es un tejido coordinado. Contra, aquí, el experimento que hicimos con yelma adicionado con tejido mínimamente procesado, y ven ustedes cómo se conserva el filamento. Aquí sí tenemos los constructos estos circulares completos. Y cuando ustedes hacen un análisis SEM de un fragmento de este constructo, pues ven realmente algo que parece, no me atrevería a decir que ya lo es, pero parece un trocito de tejido muscular. Y aquí un análisis por microscopía de lo que estamos haciendo cuando utilizamos solo yelma y cuando enriquecemos este yelma con tejido mínimamente procesado. Y tiene lógica, ¿verdad? Estas son células musculares, les estamos proveyendo cues químicas y mecánicas otra vez relacionadas con músculo de cabrito. Entonces,
esperaríamos que las células reconocieran ese ambiente enriquecido como favorable. Y de hecho lo hacen. Entonces a los 14 días, ustedes ven que con respecto al control, donde solo utilizamos yelma, pues tenemos un crecimiento diferente. Yo lo que destacaría aquí es que tenemos organización. Se ve que las células empiezan a hablar entre ellas, empiezan a elongarse de una forma, pues, espontánea. Yo veo una alineación con respecto al tiempo. Aquí a los 28 días ya se ve algo que parece ser un tejido que se está consolidando. Mientras que, nuevamente, si solamente utilizamos yelma, pues las células se ven simplemente creciendo en 2D en la placa. Esto no es un tejido coherente y no vemos la alineación que veríamos aquí. Esta es una ampliación de este cuadrante, donde ven ustedes que a los 14 días pues ya perdimos a nuestro hidrogel y las células básicamente están ya tratando de crecer adheridas al sustrato donde las tenemos, que en este caso es una placa de cultivo convencional corn. Bueno, entonces, comparando con el crecimiento dentro de una fibra bioimpresa, pues esto es lo que vemos. Las células nuevamente organizadas, esto es una tinción Actin-Dapi, entonces los núcleos se pueden ver en azul y la actina dentro de las células se puede ver en rojo. Y entonces yo alegaría que aquí ya hay fibras musculares que empiezan a organizarse. Y bueno, pues esta es una ampliación de esta imagen para mostrar que realmente estas células tienen ya un cierto nivel de organización dentro de esas fibras. Hay que medir la alineación, una cosa que frecuentemente medimos nosotros cuando trabajamos con fibras musculares, perdónenme, con células musculares, es que tanto estas células se están alineando. Entonces, este es un análisis hecho a partir de estas imágenes que nos muestra cómo las células van coincidiendo en un ángulo con respecto al tiempo. Entonces, las barras amarillas nos dicen lo que pasa al día 1, las barras azules al día 14 y las barras azules más intensas al día 28. Y al día 28, lo que quiere decir esto es que tenemos una alineación mucho mayor de las células. La mayoría de las células están creciendo en un ángulo de, yo diría, 15 grados a menos 15 grados con respecto al eje de la fibra. Es decir, 15 grados y menos 15 grados con respecto al eje principal de la fibra. Eso es lo que nos están diciendo estas gráficas. Entonces, con respecto al tiempo, hay una alineación celular, básicamente. Bueno, ahora vamos a cambiar de historia. Vamos a hablar un poquito de nanotecnología. Y les presento estas imágenes de nabo porque la partícula que en las próximas diapos vamos a utilizar como aditivo para nuestras tintas es una partícula viral, es un virus que infecta naturalmente al nabo. Entonces son partículas virales del virus del mosaico del nabo. Esto de la adición de nanopartículas y micropartículas en tintas, pues desde luego no es nuevo. De hecho, en esta revisión que hicimos con Sarita y de la que he platicado antes, pues encontramos que en literatura ustedes van a ver ejemplos de la adición de partículas de sílica, de nanopartículas de óxidos férrico y ferroso, algunas partículas de vidrio activo o de bioglass y otros ejemplos de partículas. Estas referencias corresponden a las referencias que van a encontrar en la lista de literatura de esta revisión. Entonces, otra vez, si quieren encontrar información específica sobre el uso de estas nanopartículas en estas tintas, pueden consultar esta revisión y de ahí remitirse a estas referencias de esta revisión. Pero hoy en particular queremos hablarles del virus del mosaico del nabo, Turnip Mosaic Virus. Aquí debo mencionar el trabajo en experimental y de diseño de la investigación y de figuras de la doctora Ivonne González Contreras,
Ella fue postdoc en nuestro laboratorio por espacio de 2 años. Antes trabajó con el doctor Fernando Pons en Madrid, en España. Ivonne fue un vínculo muy importante del laboratorio de Fernando con el laboratorio nuestro. Y gracias a este puente que tendió Ivonne, pues trajimos el uso de esta tecnología original en el laboratorio de Fernando para incorporarla en nuestro arsenal de técnicas de ingeniería de tintas. Ahorita van a ver a qué me refiero con esto de uso de este virus en área de ingeniería tisular. Matías fue un estudiante de maestría, ahora egresado. Él es chileno, trabajó en nuestro grupo de investigación por espacio de 2 años, y la doctora Edith Velázquez, en el periodo en que nosotros estamos desarrollando esto aquí en el laboratorio, trabajó como doctorante en el laboratorio de Fernando y nos visitaba en periodos importantes para también funcionar como puente entre las actividades de investigación de Fernando y las nuestras aquí en Monterrey. Esta es una caricatura, un esquema del virus del mosaico del nabo. A diferencia, por ejemplo, del virus SARS-CoV-2, del SARS-CoV-2, este virus es un virus filamentoso. La cápside del virus, la parte externa del virus, está compuesto de una sola proteína. Y esta proteína tiene 6, 7 u 8 unidades alrededor que van formando este filamento. Entonces, si ustedes cortaran este filamento, verían este acomodo de 6 a 8 proteínas, y luego después, si proyectaran longitudinalmente, verían muchos de estos anillos pegaditos. Entonces, la longitud total de estos filamentos puede ser hasta de 700 nanómetros, cerca de una micra. Entonces, esto inclusive se puede ver en el microscopio óptico con alguna dificultad. Pero como estas proteínas, como estos filamentos forman redes, las redes sí que las puedes ver, o la evidencia de que están ahí, en microscopio óptico. Pero esto que les presento aquí es microscopía más fina, es TEM y es AFM, Atomic Force Microscopy. Y esto para mostrar que estos filamentos de virus interactúan y forman estas mallas. Son mallas agregadas o hechas por interacción física. No estamos utilizando aquí ningún método covalente, podríamos, pero no estamos haciéndolo para mantener la malla como malla. Pero lo que quiero destacar de esto es que esta capacidad de formar mallas nos sirve mucho en ingeniería tisular, porque miren, el tamaño de estas mallas, de estos entramados, es tal que si sobreponemos aquí la caricatura de una célula, pues van a ver ustedes claramente que una célula típica de mamífero puede interactuar fácilmente con estas mallas, simplemente porque hay muchísima área disponible de contacto. Entonces, lo que estamos haciendo es incorporando estas mallas virales a yelma, o bien agregando al yelma, bueno, estamos probando simplemente con yelma y células, o bien agregando al yelma estas mallas virales, estas partículas virales, y observando cómo interactúan las células con estos dos componentes, tanto el yelma como las partículas virales. Y aquí tienen ustedes un ejemplo del tipo de modificación del crecimiento que vemos en las células. Miren, esto es células endoteliales creciendo en yelma solamente. Esto es en 3D, estos son constructos 3D, y esto es células endoteliales creciendo en yelma adicionado con partículas virales, con estas partículas virales. Y ustedes inmediatamente notan seguramente que hay patrones diferentes de crecimiento. Hicimos un análisis de imágenes de estas estructuras que vemos en estos cultivos para tratar de encontrar diferencias y cuantificar estas diferencias. Entonces, en términos de proliferación,
pues no vemos diferencias muy significativas. Yo diría, durante los primeros días de cultivo, yo diría que al día tercero ya observamos una diferencia significativa. No tenemos muchas repeticiones de esto, pero yo me atrevería a decir que sí, ya al tercer día hay una diferencia significativa en crecimiento que favorece a las células que crecen en geles que tienen las partículas virales. Pero el cambio más dramático que vemos es en forma. Miren, si calculamos el factor de forma o el form factor de estas células, para darles una idea de qué significa esto, el form factor de una célula muy elongada sería 0.01. El form factor de una célula completamente esférica sería redonda, en cómo la vemos en 2D, pues sería, en su proyección 2D sería 1. Entonces, vean ustedes cómo el form factor de células creciendo en yelma o en yelma con estas partículas virales es bien distinto. Vemos mucha más elongación en células creciendo donde hay virus. Y también el área de confluencia es distinta, el área que vemos cubierta por células. Ahora, podemos hacer cosas muy interesantes con este virus, porque recuerden, hay una sola proteína, otra vez, SARS-CoV-2, por ejemplo, por tomar un ejemplo que todos hemos oído, tiene varias proteínas en su cápside. Este virus tiene una proteína en su cápside. Y esta proteína, adicionalmente, es rica en lisinas. Entonces, imaginen, tienen una sola proteína. La estructura de esta proteína está bien caracterizada. Conocemos los aminoácidos, los residuos de aminoácidos de esta proteína. Entonces, podemos hacer química con la superficie de esta proteína, con los aminoácidos que están en la superficie de la proteína. Y podemos colgarnos de los grupos amino que están en esta proteína y hacer una química muy sencilla. Resulta que podemos hacer reaccionar estas lisinas de la proteína con una fosfina, esto se vende comercialmente, y por otro lado, imaginen, por ejemplo, que tenemos EGF, Endothelial Growth Factor, y a este EGF, esta proteína, que también tiene grupos amino disponibles, pues le colgamos covalentemente esta acida. Y cuando tenemos a esta proteína, o cualquier otra que ustedes quieran, acidada, y a la proteína del virus la tenemos, la hacemos reaccionar con esta fosfina, pues luego podemos hacer click chemistry y podemos unir estas dos. Y entonces, utilizando una reacción que está muy bien caracterizada, la reacción de Staudinger, podemos unir estas dos entidades químicas. Y en forma de caricatura esto se vería así. Yo tengo a las proteínas del virus, les puse el grupo fosfina covalentemente, las hice reaccionar, y luego a cualquier proteína con la que ustedes quieran funcionalizar al virus, pues a esa proteína la acidan y luego ponen a reaccionar estas dos entidades. ¿Y qué pasa? Pues que ahora tengo pegado lo que yo quiera a mi virus. Y bueno, aquí estamos demostrando que podemos pegar EGF o EGF a la malla viral, y luego esto lo hemos utilizado para crecer células. Entonces ahora estamos utilizando dos estímulos distintos: el estímulo físico, por añadir estas partículas virales, y el estímulo químico, de tener ahí una entidad que en el tiempo se va a ir liberando progresivamente y me va a promover crecimiento. Podemos medir alineación y ver que estas células crecen mejor, alcanzan confluencia más rápidamente cuando están en presencia de TOM, de las partículas virales modificadas con EGF o funcionalizadas con EGF, y que se alinean mejor. Y se pueden jugar muchos trucos con este tipo de estrategias. Por ejemplo, esto lo pueden ustedes llevar a la bioimpresora. Entonces, estas tintas se pueden bioimprimir. Se pueden imprimir. Entonces, aquí tienen ustedes un análisis de qué pasa cuando hacemos esto.
Hemos jugado con estas tintas, otra vez estas son tintas solamente de yelma a distintas condiciones de presión, con virus y luego con virus y con células, o solamente yelma con células. Y pueden ustedes medir, claro, pueden medir parámetros reológicos, pero lo interesante es que luego esto lo pueden llevar a la impresora y pueden ver cómo, cuál es el rol del aditivo para mejorar o no las propiedades de fidelidad y de resolución de tu tinta. Por ejemplo, aquí tenemos un análisis donde calculamos el grosor de estos constructos lineales en distintos puntos, cuando son impresos con yelma, los símbolos azules más claros, o con yelma con virus, el azul más profundo, en ausencia de células y cuando la tinta ya es una biotinta, cuando ya tiene células, en este caso células musculares. Y ven ustedes que el grosor promedio de la línea pues es distinto, como esperaríamos, y también que en algunos casos tengo más o menos dispersión en las barritas de error. Típicamente cuando usamos TOM, yo argumentaría que estas barritas de error o de dispersión se contraen. Entonces, el adicionar TUM mejora la calidad de mis constructos. Hace que la varianza esté más acotada. Hemos jugado mucho con estas tintas por distintos métodos. No quiero entrar muy a detalle en este método que estamos utilizando aquí. Ahorita les doy la referencia de este artículo. Pero lo que quiero que ustedes vean es que cuando llevamos estas tintas con una ingeniería particular a la bioimpresora, pues logramos cosas distintas que si no utilizáramos la bioimpresora. Miren, por ejemplo, aquí estamos simplemente agregando el hidrogel con TON en pocillos donde vamos a cultivar a las células. Y pues podemos observar después de unos días constructos muy bonitos como este, donde tenemos a las células creciendo. Pero si yo amplifico aquí estas células endoteliales, vean ustedes cómo no están alineadas, crecen en distintas direcciones en estos constructos. Cuando yo uso la impresión, tengo la posibilidad de alinear a nuestras células. Y en este caso particular, con esta ingeniería que estábamos haciendo, yo argumentaría que estas células se alinean bien, son células musculares en este caso, en el de este experimento. Se alinean muy bien cuando están en yelma, en estas fibras que imprimimos por un método basado en flujo. Pero miren, cuando agregamos estas nanopartículas, el grado de alineamiento es todavía mayor. Vamos a tratar de demostrar esto con un análisis cuantitativo. Uy, perdónenme, ahora no puedo. Me está fallando amplié mi pantalla y ahora no la puedo regresar. A ver, denme un segunditito, voy a tener que... ¿Ahí todavía ven mi pantalla correctamente? Sí, ¿verdad? Ok. Así es, doctor. Sí, ya Aquí estoy la viendo vemos aquí. correctamente. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Miren, estas son imágenes de estas fibras que les mostrábamos bioimpresas. Seguramente notarán ustedes aquí distintos grados de alineación. Yo argumentaría que en las fibras con yelma, que tienen el cuadrante inferior a su derecha, sí tenemos un cierto grado de alineación, pero la alineación es todavía mayor en las fibras que están a su mano izquierda, en el cuadrante inferior. Ven ustedes ahí las células, pues muy, muy bien alineadas. Tratamos de medir estas cosas, medimos proliferación de estas fibras que están creciendo auxiliadas por esta nanopartícula fibrosa, filamentosa. Aquí ven ustedes un análisis a distintos días de cultivo y bueno, pues a los 14 días, 21 días, empezamos a ver cosas realmente sorprendentes. Si hacemos un acercamiento, vemos cómo estas células realmente reconocen que deben de alinearse preferentemente en una dirección, en la dirección en que fue construida la fibra. Y ven ustedes estos hermosos filamentos
en donde las células están organizadas en fibrillas. No encuentro mi cursor aquí, entonces no sé si lo están viendo ustedes. Pero en fin, yo creo que pueden apreciar ustedes que hay una alineación. Y cuando utilizamos el TOMP, la partícula viral esta que he descrito, pues todavía la alineación es más precisa. Este es el artículo donde publicamos estos resultados. Biofabrication es un artículo donde la experimentalista principal es una de nuestras estudiantes doctorales, la maestra Ada Frías, y ustedes ven ahí la colaboración pues, de muchos autores. Entre ellos debemos de reconocer la aportación muy valiosa del grupo español, del grupo de Fernando Pons. Y bueno, pues medimos la alineación y la proliferación de estas fibras. Miren, esto es alineación. Otra vez estamos midiendo el ángulo que observamos en estas fibras pequeñitas con respecto a la fibra mayor, al eje de la fibra muscular. Y nuestra conclusión es que cuando añadimos TOMP, esas son las barras que están en verde, la alineación es todavía mejor que si no añadimos TOMP. Y esta alineación va mejorando con respecto al tiempo. Ahí tiene la alineación al día 1, al día 7, al día 14, 21 y 28. Y realmente al día 21 quizás es donde se observe mejor. Tal vez para el día 28 ya nuestras fibras se están haciendo viejas, pero al día 21 de cultivo vemos que muchas de las fibras pequeñitas, de las fibras internas, de las líneas celulares, se están alineando al eje principal de la fibra. ¿Cómo se ve esto? Pues así se ve en SEM. Estamos formando fibras musculares o tejido muscular. Nosotros solemos decir que este es un tejido muscular primitivo, y ven ustedes en este análisis SEM que realmente esto luce como un tejido muscular. Si ustedes hacen la comparativa con tejido real, por ejemplo, del cabrito, del músculo de cabrito, contra nuestras fibras asistidas o añadidas con estas nanopartículas virales, pues nosotros, al menos nosotros argumentamos que las características arquitectónicas básicas están ahí. Muy rápidamente quiero platicar con ustedes de esta tercera línea de investigación. Esto no es propiamente bioimpresión, esto es impresión 3D utilizando una bioimpresora. ¿Recuerdan aquella primera diapo donde platicábamos del carácter, de la diferencia entre una tinta y una biotinta? Si tengo células en la tinta, pues entonces puedo hablar propiamente, con todo rigor técnico, de una biotinta. Pero si no tengo células en la tinta, pues es simplemente una tinta. Bueno, esta es una tinta, pero es una tinta particular. Es una tinta hecha de maíz. Ustedes saben que el maíz es muy importante en la cultura mexicana, en general en la cultura latinoamericana, pero yo diría que para los mexicanos vivir sin maíz no es vivir. Entonces, quisimos hacer esta tinta basada en maíz. En particular, lo que estamos haciendo es utilizando la principal proteína constitutiva del maíz, que se llama ceína. Y podemos hacer cosas con en este caso estamos utilizando la C-Link, la BioX, de C-Link. Y vean ustedes que podemos hacer el logo de nuestra universidad aquí. Podemos hacer un zoom en el logo del TEC de Monterrey para ver la resolución que podemos alcanzar. Podemos hacer también estructuras multicapa, como esta cajita. Voy a pasar muy rápidamente por esto, porque muchos de estos conceptos ya los vimos y simplemente me interesa que vean ustedes esta aplicación. Si dirigen su celular en estos códigos R, van a códigos QR, perdónenme, van a poder ver un video de una impresión con ceína en la BioX. Estos son los principales experimentalistas de este paper que estamos por publicar, ojalá nos lo aprueben ya muy pronto, en una revista relacionada también con bioprinting. Pero por ahora nos subimos a
archivo de manuscritos biológicos. Entonces ahí lo pueden consultar. Y quiero dar crédito a nuestros alumnos de licenciatura, es importante decir esto, alumnos de licenciatura, muy pronto van a ser ingenieros, creo que los 3 están graduando este semestre. Alberto, Beto Aceves, Cristal Rivera y Gladys Díaz. Y también quiero reconocer la actividad tanto coordinando este subgrupo como haciendo experimentos de la doctora Anne-Sophie Merge, postdoctora en nuestro grupo de investigación. ¿Qué hicimos con esta proteína del maíz? Bueno, muchos estudios donde, no quiero sonar repetitivo, pero hicimos lo que ya les platiqué en las otras 2 aplicaciones. Probamos a distintas presiones y a distintas velocidades del cabezal donde sí podíamos imprimir y donde no podíamos imprimir bien. Aquí hay una variable adicional. Estas tintas están formuladas solamente con etanol, con la proteína de maíz. Ponemos etanol porque esta proteína se disuelve en etanol, entonces para preparar la tinta disolvemos la ceína en etanol. Y luego adicionamos o no PEG. Ese es simplemente un plastificante. Y el PEG imparte propiedades interesantes a la tinta, como vamos a ver a continuación. Hay una variable adicional aquí que es intrínseca a la ceína. Conforme el tiempo avanza, la ceína madura, probablemente porque la estructura tridimensional de las moléculas de ceína evoluciona. La red que estas proteínas de ceína establecen, las interacciones entre ellas, evolucionan en el tiempo. Entonces, si ustedes imprimen con una tinta que tiene 4 días de maduración, esto es, desde que la hicieron, dejaron ustedes madurar en una jeringa cerrada 4 días la tinta, o si imprimen después de 7 días, o después de 10 días, o después de 14 días, la calidad de la impresión es distinta porque ciertas propiedades de la tinta evolucionan. Por ejemplo, la reología. Entonces hicimos mucha reología. No voy a entrar en detalle en esto porque son las mismas gráficas que ya vieron ustedes. Simplemente quiero decir rápidamente, hay que medir viscosidad a distintas velocidades, porque esto se relaciona otra vez con mi impresión. La velocidad, shear stress, se va a relacionar con qué tanta tinta, a qué flujo ustedes dispensen la tinta por el cabezal. Pero también hay que medir a distintas temperaturas y también hay que medir los módulos de almacenamiento y de pérdida, porque eso nos dice también a qué presión nuestra tinta es imprimible. No voy a entrar en detalles de eso ahora, pero todo eso está en el manuscrito del cual hemos compartido la cita. Muy bien. Ahora, también hay que hacer estudios de cómo varía la viscosidad con respecto a la temperatura, porque nuevamente, a distintas temperaturas, la viscosidad, como pueden ver aquí, de la tinta es distinta. Aquí hay una variable más, por eso los colores. Recuerden que en algunas de nuestras formulaciones añadimos PEG. Entonces, si la tinta tiene PEG, su cambio de viscosidad con respecto a la temperatura está más amortiguado que si no tiene PEG. Es una de las funciones que observamos en este plastificante para esta tinta en particular. Y aquí un análisis de fidelidad. Aquí está lo que se supone que queríamos imprimir, el logo del TEC y lo que finalmente imprimimos. Yo diría que se parecen bastante. Pueden ustedes hacer un zoom in y ver la resolución de la tinta. Recuerden, en este caso tenemos una tinta, no una biotinta. Y luego, en la primera ronda de revisiones, un revisor nos dijo, bueno, pero esto me imagino yo que es muy frágil, ¿no? Es una tinta de maíz. A mí me gustaría que me mostraran qué tan compresible es esta tinta. Entonces hicimos análisis de compresión en un texturómetro que una de nuestras colegas y también coautora tenía en el laboratorio. Y entonces hicimos también análisis mecánico. Muy frecuentemente hay que hacer análisis mecánicos para completar el bagaje de mensajes que queremos completar en este tipo de papers. Hicimos también un análisis de qué le pasa a nuestros constructos cuando los ponemos en agua, inmediatamente o después de secarlos, porque muchas de las aplicaciones que intentamos explorar con estas tintas
van a tener que ver con medio acuoso. Por ejemplo, hicimos una serie de estudios muy preliminares donde pusimos un antibiótico en nuestras tintas. Y entonces ustedes pueden medir en tintas de ceína y en tintas de ceína adicionada con PEG, donde se libera más rápidamente el fármaco. Por ejemplo, en este caso, con respecto al 100% de fármaco añadido, pues ustedes ven que en 48 horas ya liberamos casi todo el fármaco de la proteína con PEG, de los constructos que tienen ceína y PEG, pero no así en los constructos que tienen solamente ceína. Ahí se retiene un poquito de fármaco por más tiempo. Entonces, si ustedes quieren una liberación controlada pero rápida, digamos en 48 horas, pues escogen proteína que tiene, tinta que tiene PEG. Pero si quieren retardar más la liberación, pues se van solamente por tintas que tienen ceína, ¿no? Hay un estudio de halos de inhibición, etc. Ahora, aquí les hemos mostrado ejemplos de tintas muy básicas que tienen o tejido mínimamente procesado o una nanopartícula o un plasticizer, un plastificador. Pero el límite es su imaginación. En el estudio de la literatura de los pasados 20 años que he referido, pues encontramos que ya de los papers que utilizan más de una tinta, más de una matriz para hacer su tinta, pues ya hay un 80% de papers que utilizan dos tintas, pero dos matrices, pero hay papers que utilizan 3 matrices o hasta 4 matrices. Por ejemplo, alginato y yelma es un ejemplo de una tinta que tendría 2 matrices. Ahorita estamos trabajando mucho con esa combinación, alginato y yelma. Recuerden ustedes que individualmente son las proteínas, las matrices que más se utilizan de todas formas, ¿no? Alginato en primer lugar y yelma en segundo. Entonces, pues como que tiene sentido combinarlas y darle valor a tus constructos con propiedades favorables de una y otra matriz, ¿no? En el caso particular de estas tintas de ceína, nosotros recuerden, aquí estamos utilizándolas como tintas, pero tú puedes hacer un constructo utilizando la ceína como tinta y luego puedes añadir células. Y aquí estamos mostrando eso. En estas tintas pueden crecer aglomerados celulares bajo ciertas condiciones o pueden crecer células a lo largo, en la superficie de todo el constructo. Si tú tratas estas grids hechas de ceína, recuerden, esto es maíz ahora estable en agua por la acción de la impresión. Las cubrimos con fibronectina y luego pueden ustedes cultivar células. Y tienen ustedes aquí las células que nos gustan tanto de situ situado, células musculares creciendo en ceína. Mensajes. Uy, me extendí un poquito. Mensajes. La exploración de nuevos materiales es algo que viene, entonces vamos a ver expandiéndose el portafolio de tintas y biotintas para hacer ingeniería tisular. Vamos a ver esta expansión muy importante en los próximos años. Yo diría en los próximos 5 años, 10 años, vamos a tener a nuestro alcance una gran cantidad de tintas. Van a aparecer empresas que van a diseñar tintas y otras empresas que van a vender tintas y otras empresas que se van a diseñar a unir estos dos ámbitos en el contexto de la impresión, ¿no? Seguramente van a aparecer ingenierías mucho más complejas para darnos, y a la vez elegantes, para darnos funcionalidades muy específicas. Y en algunos años vamos a tener una gran variedad de tintas inteligentes, tintas que van a reaccionar liberando cosas o eliminando cosas o cambiando con respecto al tiempo en nuestros constructos. Yo quisiera terminar esto con una pregunta. Me interesaría saber mucho su opinión sobre su percepción de valor de esta
de esta plática, de este seminario. Entonces, ayúdenme por favor a contestar esta encuesta. Si su percepción es que algo les aportó de valor esta presentación, pues háganme el favor de compartirme cuánto. Bajo, nulo, C, moderado o alto. Me gustaría saber su opinión genuina. Claro que sí, Ahí doctor. aparece ya La el encuesta formulario. ya está en sus pantallas. Por favor, ayúdenos contestando directamente en la opción correspondiente y daremos unos segundos más para poder recabar sus respuestas. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Prácticamente llegamos al 100% de respuestas, así que voy a cerrar esta encuesta y vamos a compartir los resultados. Bueno, pues agradezco mucho sus comentarios. Me da mucho gusto que piensen que les haya aportado algo esta sesión. Realmente hay trabajo aquí de mucha gente y quiero cerrar con eso. Quiero agradecer a todo nuestro grupo de investigación, el Álvarez Trujillo Lab. Ahí ven a su servidor al centro y a mi lado a la doctora Grisel Trujillo de Santiago, colíder de nuestro grupo, gran inspiración de nuestro grupo y bueno, pues increíblemente talentosa. Y a todo el talento joven de nuestro grupo, ahí tenemos investigadores postdoctorales, alumnos de pregrado y de posgrado, y desde luego reconocer la contribución, el apoyo de CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CELINC, que ha sido un partner sin el cual no hubiéramos podido avanzar tan rápido en estos 2 últimos años, y desde luego a nuestra institución, el Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Quedo a la orden para sus comentarios. No, al contrario, pues muchísimas gracias, doctor, por esta interesante, la verdad, bastante interesante sesión. Igualmente, no sé qué tal están tus tiempos, si nos lo permites un par de minutos más. La verdad es que la audiencia aquí igualmente estuvo muy atenta y muy presente. Seguimos teniendo pues la permanencia de todos ellos y en atención a esto, pues bueno, leeré algunas de las preguntas que ya tenemos. Recuerden que si formulan alguna pregunta, no hay tiempo para poder responderla en este momento. Con todo gusto buscaremos un espacio para regresar y contestar a todas ellas. Así que la primera pregunta que me hacen por aquí es, ¿qué ventajas consideras que tiene usar Yelma sobre alginato o viceversa? Qué buena pregunta. Sí, bueno, ustedes vieron en esa gráfica que esos son las dos matrices para tinta más importantes. ¿Por qué? Y aquí estoy siendo un poco reduccionista, pues son fáciles de conseguir, relativamente fáciles de conseguir, y son más económicas que otras, sobre todo el alginato. El alginato es muy fácil de conseguir y muy fácil de reticular. Entonces, realmente, si ustedes quieren comenzar a hacer impresión, bioimpresión en su laboratorio, yo diría que el alginato es un muy buen material para comenzar. Es muy fácil de reticular. Tú extruyes directamente en una solución de cloruro de calcio y ya, listo. Tiene sus truquitos, hay que ver qué tipo de alginato. Hay alginato de baja viscosidad, alta viscosidad, dependiendo del peso molecular promedio de la cadena. Hay que ver cuál funciona mejor para ti. Hay que jugar con la concentración de tu solución de cloruro de calcio. Pero en general es fácil tener montado un método de impresión bioimpresión basado en alginato. Nada más que el alginato tiene un pequeño problema. Y ese pequeño problema es que no tiene un motif que es crítico para que las células se peguen a la red polimérica. El motif RGD. Y ese RGD es crucial para que las células, las integrinas de las células, reconozcan. Es una triada de aminoácidos, de residuos de aminoácidos, no más que eso.
Pero esa triada que se repite mucho en el colágeno y por tanto está presente en yelma, permite a las células anclarse. Pero hay trucos. Si no quieres pasar al siguiente nivel, que es yelma, pues entonces lo que puedes hacer es diseñar un alginato que tenga, por ejemplo, RGDs, o mezclar pequeñas cantidades de yelma en tu alginato. Entonces ahí caemos en el ámbito de las tintas con dos matrices. Entonces la respuesta rápida es alginato, principal virtud, donde quiera lo encuentras, es fácil de utilizar, bajo costo, accesible. Muy buen modelo. Pero si vas a trabajar con células y quieres que estas células se elonguen y tengan una funcionalidad biológica apropiada, es buena idea dar el siguiente paso. Y entonces Yelma es una opción muy interesante porque tiene las bondades de gelatina, pero reticula a temperatura fisiológica 37 grados si le pones luz ultravioleta. Entonces, ahí se vuelve un material muy interesante para uso. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Una siguiente pregunta es, en cuanto a características del material, ¿cuáles podrías recomendar observar? Aquí nos dicen, digamos, apuntar para que mejore la proliferación de las células. ¿Qué se debe de considerar en este punto, doctor? Wow, esa pregunta es muy rica. Muy, muy buena pregunta. A ver, hay algunos parámetros en bioimpresión que tienen que ver con la funcionalidad de tus células que están ligados inclusive a las variables de operación. Por ejemplo, si estamos utilizando bioimpresión por extrusión, entonces hay que tener cuidado con el shear stress que sienten las células. Digo, a nadie de nosotros asusta quizá una velocidad de 1 o 2 centímetros por segundo, que vamos a considerar lenta si la vemos en un video. Estoy hablando de velocidad del cabezal de impresión moviéndose e imprimiendo una fibra de yelma o de alginato. Pero ahora imagínense lo que ve la célula. Las células que están en la boquilla de impresión están sintiendo una fuerza mecánica muy importante por el shear inducido por la extrusión a esa velocidad. Entonces, desde ahí hay que considerar. Yo creo que viene en los próximos años una ingeniería para disminuir el shear que vamos a ver, que ven las células en esa boquilla. Y hay de células a células. Las células que, mucho de la presentación que les he hecho está basada, en términos de modelo biológico, en células musculares, situ-situado. Son células relativamente resistentes al estrés mecánico. Pero si van ustedes a utilizar células madre, por ejemplo, tal vez se tengan que ir a boquillas más amplias o a niveles de shear más bajo. Esos son los aspectos relacionados con el equipo, ¿no? Las presiones, las velocidades y finalmente el shear. Pero luego vienen los aspectos mecánicos propios de la tinta. La viscosidad tiene que ver. Recuerden ustedes que las células, por ahí aparecía en una de los paneles, las células mismas afectan la viscosidad de la tinta. Entonces hay que caracterizar tus tintas antes de ponerle células, cuando son tintas, y después de que les pusiste células como biotintas. Y luego hay consideraciones interesantes. Por ejemplo, el grado de metacrilación que tiene tu yelma, hay yelmas de distinto grado de metacrilación, 30%, 50%, 80%. Un yelma altamente metacrilado quiere decir que tiene muchos grupos metacriloil, y entonces que cuando lo reticulas va a haber una red con muchos más puntos donde están unidas redes de yelma. Entonces va a ser una matriz más cerrada. A algunas células no les gustan las matrices muy cerradas. Entonces, ahí decimos mucho en México, depende del sapo la pedrada, ¿no? Y por eso ligar con funcionalidad y la aplicación que intento es muy importante. Entonces, si vas a imprimir unas células que están acostumbradas a sentir en el ambiente nativo una matriz blanda, por ejemplo, células mesenquimales, pues yo me iría por un yelma más blando, de más bajo grado de metacrilación. Y si vas a imprimir células musculares o células tumorales, tal vez te puedas y te debas ir a un yelma con una consistencia mecánica más importante. Y hay trucos. Puedes agregar partículas para hacer el yelma más stiff.
o más tough. Entonces, todos estos aditivos nos van a ayudar a hacer ese fine tuning. Pero hay ahí toda una ciencia y una ingeniería detrás de cómo seleccionar tu ingeniería de tintas a la célula que vas a usar en la aplicación que tú intentas hacer. Muy bien, doctor. Muchísimas Espero gracias. haber ayudado, no confundido. No, definitivamente bastante buena la explicación. Y de hecho, pues bueno, casi llegando al final, si te parece bien, solo un par de preguntas más, ya que tenemos bastante interés de la audiencia. Todavía muchas y muchos de los espectadores están conectados. Entonces, nos dicen que sí, bueno, primeramente súper interesante. Muchas gracias por la presentación. Y si has experimentado con modelos de varias matrices utilizando ceína y qué características benéficas tiene este material. Muy interesante. No es algo que hemos hecho todavía, es algo que vamos a hacer muy pronto, porque estamos entrando muy agresivamente en el área de cultivo de carne. Y en cultivo de carne, pues verán ustedes inmediatamente el atractivo de utilizar una proteína vegetal para ser combinada con otros materiales y eventualmente producir carne, ¿no? Entonces, vamos a combinar ceína con alginato y probablemente con yelma muy pronto. Y les tendremos noticias en un futuro cercano de qué pasó. Pero no, al momento hemos utilizado ceína solamente, adicionada uno con P. Y por otro lado, lo que sí puedo decir es que hemos hecho mucho trabajo recientemente combinando alginato y yelma, y alginato, yelma y plurónico. De eso no hablé el día de hoy, pero la doctora Grisel lo cubrió en su seminario. Cuando combinamos plurónico, el plurónico tiene una propiedad muy interesante. A temperatura ambiente o temperatura fisiológica, 37 grados, la temperatura a la que típicamente incubas estos constructos, se va, es líquida, no está reticulada. Entonces, usar plurónico mientras imprimes te permite luego removerlo ya que imprimiste y quedarte con una tinta que tiene porosidad. Entonces, conecto con la pregunta que me hacían antes. A las células les gusta la porosidad, les gusta sentir huecos, se anclan sobre superficies, pero en su entorno requieren un ambiente poroso para poder crecer, proliferar. Entonces, jugar con tintas donde puedes embeber esta porosidad es un aspecto importante de la ingeniería de tintas. Y queremos hacer esto también con ceína en un futuro, ¿no? Ceína con huecos. Excelente, eso está, la verdad, bastante interesante y pues bueno, buscaremos esas colaboraciones a futuro, por supuesto. Y como una última pregunta, quizá ya en este espectro de la ceína, ¿han considerado en algún momento utilizar esta materia para fabricación de algunos otros materiales como filamentos para impresoras 3D convencionales de hilo? Sí, sí, es uno de los planes. Sí, la ceína es un material muy interesante y creemos nosotros que como material para impresión 3D pudiera tener muchas aplicaciones. Hay varias aplicaciones que son varias características que para mí la hacen muy interesante, pero voy a mencionar dos. Una es biodegradable, es finalmente una proteína. Y voy a mencionar otra, es biodegradable y te la puedes comer. Entonces ya se imaginarán por dónde voy. Para imprimir constructos, dispositivos que te puedas comer, pues es una opción obvia, ¿no? Entonces creo que es algo que debiera de ser explorado, no sé si por nuestro grupo o por otros grupos. Estaríamos muy abiertos si a alguien le interesa una aplicación de este tipo a platicar, porque yo creo que sí es una avenida, creemos que es una avenida muy importante a futuro, ¿no? El llevar al plano comercial el uso de la ceína como un material que se pueda dispensar en filamentos y lo puedas poner en tu impresora 3D o en tu
bioimpresora para hacer impresión 3D. Muy bien, doctor. Pues muy interesante. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas. Buscaremos regresar con ustedes, por supuesto, y sobre todo agradecer muchísimo el tiempo tuyo, doctor, el tiempo de nuestra audiencia que se quedó hasta el final de esta presentación. Quiero recordarles a todas y todos ustedes que dentro de la liga selling.com/events podrán encontrar más seminarios web que próximamente se estarán presentando dentro de la comunidad científica virtual que Selink está formando en Latinoamérica. Y por supuesto, pues bueno, recordarles que cualquier duda, cualquier pregunta o comentario que tengan, estaremos en contacto con ustedes. Muchas gracias, doctor. No sé si quieras agregar alguna última cosa antes de despedirnos. Solamente agradecerles. Nuevamente, me siento muy honrado con estas invitaciones. Siento a Selin como un partner muy importante de nuestro grupo, y agradecerte en particular a ti, Alfie, y a Diana por toda su asistencia durante la preparación del seminario, y agradecerle a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por sus preguntas, muy relevantes todas. Muchas gracias por escucharme y me reitero a sus órdenes. Gracias. Gracias a ti, doctor. Que tengan un excelente día. Nos vemos y felices bioimpresiones en 3D, por supuesto. Hasta la vista.